Y ya es la 1:30 de la tarde, compañeros, de este 6 de septiembre de 2022. Entonces vamos a empezar pues a presentar los resultados que obtuvimos apenas hace algunas horas, bueno, la noche de anoche, sobre cómo están las cosas en el contexto nacional. Es claro pues que durante muchos meses que siguen, de los que siguen, vamos a tener mucho interés en saber qué está pasando con la figura del presidente. De hecho, siempre vamos a estar atentos a ello, porque de la fuerza del presidente van a depender muchas cosas. La candidatura dentro de Morena, los resultados electorales del 24, incluso los del 23, aunque nosotros no los vamos a medir. Por supuesto que las elecciones tanto en el Estado de México como en Coahuila van a ser pues elementos importantes. Ok, sin más, compañeros, déjenme trasladarme a la gráfica donde están los resultados. Vamos a concentrarnos aquí. Este es nuestro monitoreo nacional. Saba por un México informado. Déjenme acercarlo un poquito más, a ver si lo puedo también enderezar. Y bueno, como hemos comentado varias veces, en este caso lo que nos interesa mucho pues es ver, bueno, les estoy mostrando el reporte completo, está la ficha metodológica, aquí una breve explicación de por qué son importantes los monitoreos. Y en esencia pues la idea de un monitoreo es asociar las variaciones significativas que se tengan en los distintos indicadores políticos con los acontecimientos. Por supuesto, entre esos acontecimientos, el propio accionar de los actores políticos. Entonces, es una guía para saber si lo que hicimos funcionó, si jaló bien, si se revirtió, si no obtuvimos lo que esperábamos, si lo que hicieron nuestros adversarios les funcionó, etcétera. Sí, es algo pues muy completo, es una muy buena guía. Y vamos pues a detenernos en el tema, los temas importantes, primero donde hay alertas también, pero en esta variable, por ejemplo, que es la aprobación al presidente López Obrador. Estamos inmersos en el periodo propagandístico del cuarto informe de gobierno. Y lo que nosotros decíamos que la lógica política indicaba es que debería de irle bien al presidente. Y bueno, aquí tenemos en la aprobación que registra la noche de anoche, el valor que obtiene es 68.3. ¿Qué significa esto? Que por primera vez se revierte, en el caso de la aprobación, se revierte este deterioro que tuvo hace 3 semanas, ¿sí? Miren, hace 3 semanas ocurrió esta caída y luego en la siguiente no llegó a este valor previo, en la siguiente tampoco llegó a este valor previo y ahora finalmente se rebasa. Y entonces se revierte y se está conformando una tendencia al alza. Necesitamos un punto más, que sean 5, para marcarlo como una tendencia. ¿Esto es favorable para el presidente? Pues por supuesto que sí, pero hay más información que nos puede dar otras pistas. Por lo pronto, como tenemos una advertencia positiva, es importante ver con qué gente cuenta el presidente, quiénes son los que lo apoyan decididamente. Y vemos que la gente que más lo apoya está en Chiapas. Este es el hipocentro. Quienes no estén muy familiarizados con nuestra metodología, los invito a que entren a nuestra página, que es www.sabaconsultores.com, y ahí van a encontrar una serie de explicaciones sobre los conceptos que aquí manejamos. Las personas de 0 a 6 años de estudios, quienes aprueban al presidente López Obrador, quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente López Obrador, quienes tienen que gastar algo de sus ahorros o vender algunos bienes para solventar su situación. ¿Quiénes son los que están fortaleciendo al presidente? La gente más necesitada, ¿sí? Es Chiapas, uno de los estados más pobres, las personas con un nivel de escolaridad que no llega a los 6 años o que llega a los 6 años cuando mucho, y la gente que está problemada. Ahora, ¿quiénes no están apoyando al presidente? Hay una situación interesante en Michoacán. Las personas que tienen de 39 a 50 años de edad y quienes no reciben apoyo de los programas del presidente López Obrador.
En la desaprobación no se desciende tanto como para llegar a una advertencia positiva, pero sí hay una clara tendencia a la baja, y ahora sí otra vez aquí también se revierte. Miren, por lo menos se refrena ya el desgaste, porque empezó aquí y en estas 3 semanas aquí se quedó cerca y ahora sí ya está un poquito más abajo, pero no llega a la advertencia positiva. Y miren, esta es una cosa interesante porque esta es la calificación promedio. Este es un indicador más poderoso, más potente, ¿sí? Tiene más credibilidad, por tanto, que la aprobación, simplemente porque aquí la gente gradúa del 0 al 10 y eso le da mucha más precisión y poder. Quiero decir con esto que para un mismo tamaño de muestra, esto nos da mucha más precisión que lo otro, y en este caso es el mismo tamaño de muestra. Bueno, en este caso, fíjense ustedes cómo no sucede lo que sucedió en la aprobación. Aquí empezamos aquí estuvo el desgaste y luego se recupera, pero no llega al nivel previo. Luego vuelve a caer y ahora se vuelve a recuperar y tampoco llega al valor previo. O sea, esto ya nos está señalando algo interesante. O sea, el presidente, si tenemos que creerle una, yo me inclinaría siempre por este indicador, y yo diría pues que sí, el presidente se recupera un poco, pero en modo alguno está revirtiendo el desgaste que tuvo, a pesar de toda la propaganda que se está realizando, a pesar del golpe mediático de Murillo Karam, y eso, por supuesto, que es una señal de alerta. Si vemos el porcentaje de calificaciones bajas, aquí también se ve el mismo fenómeno. Estaba aquí, luego brinca en este día crítico y luego anda por acá moviéndose arriba, pero no se acerca a este valor, ¿sí? O sea, no ha recuperado la situación que tenía, y en el porcentaje de calificaciones altas teníamos una situación aquí, y luego es esta caída y luego no llega, baja más y ahora tampoco alcanza a rebasar este valor. Entonces, en el caso de la calificación, el porcentaje de calificaciones altas, el porcentaje de calificaciones bajas, no se ve una recuperación tan fuerte. Vámonos a otros indicadores. Miren, este es un indicador muy fuerte, es el de identificación partidista. El presidente se esfuerza por decirnos que el pasado fue muy malo, que el PRI era una cosa terrible, ¿sí? Y esta es una pregunta que trata de establecer el porcentaje de personas que se sienten identificadas. O sea, este es el voto duro. Esto es mucho más fuerte que votar por ese partido, ¿sí? Y entonces lo que tenemos aquí es una novedad. Miren ustedes, por el PRI, el valor que obtenemos, miren, es este valor el de anoche. Esta es la línea de alerta positiva, brinca y brinca bastante, ¿sí? Entonces, si vemos esta situación, lo que nos está diciendo es que el PRI tiene un valor alto, inusualmente alto, es 8.3. Si nos vamos al pasado para ver si antes ha tenido el PRI un valor de estos, tenemos que ir hasta diciembre, ¿sí? Finales de diciembre, cuando tuvo 8.8. Y si nos vamos hacia acá, tenemos este otro día que fue 10.5, que fue en octubre del año pasado, y son los únicos dos valores donde tiene el PRI en este valor, en este indicador, un valor así de alto. Entonces, ¿qué está pasando para que en estas épocas de efervescencia, ¿sí?, de mucha propaganda del presidente, el PRI esté avanzando en identificación partidista, que es el voto duro? Y miren, son los obreros fundamentalmente los que lo están apoyando. Y los que no lo están apoyando son los que reciben apoyo de los programas del presidente. Entonces, esto es una señal también. Por otra parte, en identificación partidista, ¿qué está sucediendo con el PAN? Miren, no llega a la advertencia positiva, pero esta es una tendencia al alza. Miren, aquí sube, aquí se refrena en el contexto de la tendencia al alza, aquí retoma la subida y vuelve a llegar. Esta es una tendencia al alza. Entonces, ¿qué está pasando? El presidente está inundando de mensajes, tratando de convencernos de que estos partidos son lo peor que le ha pasado a México, y resulta que en esta semana, justo en esta semana, están avanzando, ¿sí? Entonces,
A ver, ya tengo un comentario aquí, dice, el aguante de Alito está teniendo dividendos para su causa, nos comenta Jaime Delgadillo. Puede ser esa una explicación. Vamos a seguir. Movimiento Ciudadano, pues no se ve ningún beneficio, de hecho el valor prácticamente rebasa la línea de advertencia negativa. Sí, vamos a ver otros partidos. Morena, mire, Morena estaba aquí cuando el desgaste, cuando empezó la tragedia. Bueno, pues el deterioro, pues ese que tuvo el presidente. Cae aquí, vuelve a caer y ahora se recupera un poco, pero muy lejos está del valor que tenía antes. O sea, aquí tampoco se aprecia, igual que en la calificación, que se dé un fenómeno de recuperación. Los independientes, el PRD no tiene nada, él no sabe, el ninguno. Miren, el rechazo a todos baja. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿por qué baja el rechazo a todos? ¿Qué tipo de gente es la que de pronto, sí, que estaba rechazando, ahora tomó partido? ¿Qué partidos? Pues evidentemente tanto el PRI como el PAN. Y entonces aquí podemos ver que en el hipocentro lo que tenemos es a gente que son jubilados, ¿sí? La gente que está de algún modo participando ahora, quienes sí tienen internet, quienes aprueban la labor del presidente también, ¿sí? Quienes tienen ingresos de 5,000, 8,500. Bueno, está un poco raro eso, ¿sí? Si vemos la serie que cayó, ¿sí? Vemos también pues que las personas que de algún modo agarraron partido, ¿sí? A ese nivel de identificarse, pues están en Yucatán, los de más de 68 años, que lo habíamos señalado antes, se estaban viendo ausentes en el apoyo al presidente. Quienes no tienen ningún grado de estudios también, los jubilados, los que trabajan por su cuenta, quienes aprueban la labor del presidente y quienes sí reciben apoyo. Bueno, vamos a seguirle. Le interesa la política. Miren, aquí hay un desencanto, claro, ¿sí? O sea, tenemos por tercera vez, ¿sí? Valores aquí abajo de las líneas de advertencia o alerta. O sea, hay un desinterés en la política, ¿sí? Y ese desinterés está fundamentalmente en quienes, en las amas de casa o gente que se dedica al hogar y quienes trabajan como empleados y quienes no tienen internet. Bueno, ok, vámonos más allá. Voy a ir avanzando y me voy a detener donde hay alguna novedad. Miren, en el top of mind, Marcelo Ebrard, pues ahí anda, no tiene ninguna alerta. Me voy a ir un poco más rápido. Me voy a detener donde hay alertas, ¿sí? O sea, movimientos significativos. Ricardo Anaya, Claudia Sheinbaum. Miren, Claudia Sheinbaum tuvo un avance, pero empieza a caer, ¿sí? Este también es un mal signo para el presidente, porque para muchos la candidata preferida del presidente es precisamente Claudia Sheinbaum. Miren, aquí hay una situación que pudiera un poco explicar por qué hay esta situación rara con el presidente. Miren, el porcentaje de personas, ¿sí?, que están en una familia donde por lo menos una persona recibe apoyo de los programas asistenciales del presidente, pues estuvo mucho tiempo arriba de los niveles medios o alrededor de los niveles medios y ahora parece que baja, ¿sí? No es una advertencia, pero vale la pena señalar esa situación. Ahora, este es el indicador del mejor político de México, ¿sí? ¿Quién es, en su opinión, el mejor político de México? Esta es una pregunta de respuesta espontánea, o sea, no le damos una lista de nombres. Por eso es muy fuerte también, ¿sí? Y resulta que ayer el valor que saca el presidente López Obrador es este. Miren ustedes, abajo de la línea de advertencia negativa, acercándose a la línea de alerta negativa. O sea, el presidente, de haber estado muy establemente en estos niveles, alrededor del 29%, viene y queda por acá por el 19%. Sí, esto es desencanto también. O sea, personas, cerca de un 10%, que decían que era el mejor político de México, ahora no lo están señalando como tal. Y eso, por supuesto, que es una situación que debería de preocupar. Ahora, ¿quiénes son esas personas? Fundamentalmente las personas que tienen de 39 a 50 años y las personas que trabajan fuera de casa. Quienes siguen manteniendo al presidente de manera muy fuerte como el mejor presidente o el mejor político de México, los desempleados, quienes aprueban la labor del presidente,
los que tienen ingresos superiores a los 50,000 pesos. Qué interesante, sí, hay gente rica que apoya al presidente, que lo considera el mejor. ¿Quién es, en su opinión, el presidente? Bueno, aquí es Marcelo, no tiene alertas. Este es Calderón, tampoco tiene alerta. Nada, ya me voy rápido, compañeros. A ver, este es el peor político, sí, pero tampoco hay aquí ninguna alerta. Ese es el caso de Peña Nieto. Aquí tampoco hay alerta. Aquí tampoco. Bueno, vamos avanzando para llegar a las preguntas que tienen que ver con la lucha interna por la candidatura, ¿sí? A nivel de partido, bueno, pues fíjense, aquí la intención de voto por Morena se ve estable, ¿sí? O sea, no repunta. Miren ustedes, este fue el día crítico, bajó y se ha quedado aquí, o sea, no ha recuperado Morena en intención de voto tampoco, el deterioro que tuvo hace 3 semanas. El PRI, ¿cómo se ve? Otra vez, el PRI tiene una advertencia positiva. ¿Quiénes están apoyando el PRI? A ver, vamos a ver acá, otra vez los obreros, los que sí tienen internet y las personas, ojo, de 18 a 25 años, ¿sí? O sea, cuidado, porque esta es una situación contraria a muchas de las lógicas políticas que se mueven en esto. Ahora resulta que el dinosaurio está siendo atractivo para los jovencitos, ¿sí? ¿Quiénes no están apoyando al PRI? Los que sí reciben apoyo de los programas del presidente. O sea, la gran fortaleza del presidente es esa. En el PAN no tenemos variaciones significativas. Se acercó a la advertencia positiva, pero no llegó. Movimiento Ciudadano, la indecisión. Bueno, miren, aquí bajó. Baja la indecisión, o sea, él no sabe y entonces toma la gente partido por el PRI. Bueno, ahora sí vámonos a la interna de Morena, que es la que está bien definida ya, porque los candidatos o corcholatas, como les dice despectivamente o cariñosamente el presidente, pues están muy definidos. Y este es el monitoreo de Claudia Sheinbaum. Miren, Claudia Sheinbaum tuvo un deterioro aquí. En esta época, Marcelo Ebrard le tomó ventaja de 2-1. Y luego viene una recuperación de Sheinbaum, pero ahora se revierte. ¿Por qué digo que se revierte? Porque alcanza este valor y el siguiente, que es el de la noche de anoche, queda más abajo de como estaba, ¿sí? O sea, si hubiera quedado un poquito más arribita, ¿sí? Diríamos que se refrenó el avance y estaríamos en el contexto de su avance. Pero cuando cae más abajo, decimos que se revierte, ¿sí? Y entonces eso no habla muy bien tampoco de la influencia del presidente para impulsar a su candidata. Ya estamos. Ok. Bueno, entonces tenemos aquí a Marcelo Ebrard, sí, que no llega a una advertencia positiva, pero tuvo esta caída, sí, y vean ustedes cómo aquí también se revierte este deterioro, pero de manera muy vigorosa y ahora como que se refrena y ahora vuelve otra vez a avanzar. Entonces, si el presidente, si la gente del partido del presidente están impulsando a Claudio Sheinbaum, pues da la impresión de que les estuvo funcionando un ratito y dejó de funcionarles. Ricardo Monreal está tranquilo, Fernández Noroña también está tranquilo, Adán López está tranquilo. Y miren, aquí hay otra novedad. Lázaro Cárdenas Batel, que no ha sido muy impulsado por el presidente, de repente registra una alerta positiva. ¿Sí? Tuvo acá una alerta también, allá por mayo. Y entonces, bueno, el asunto aquí es pues que la figura central es Claudia. Y nosotros, bueno, estos son los malquerientes, ahorita de momento no me interesa mucho verlos. Y en la oposición, compañeros, nosotros tenemos pues una situación donde, dado que se hizo un cambio en los candidatos, porque el PAN ofreció una lista de candidatos y el PRI también, otra, entonces tuvimos que ajustarnos a los nuevos candidatos, dimos de baja los que estaban y entonces pues tenemos una nueva condición. Vamos a tener que esperar 4 mediciones para ir haciendo monitoreos, pero sí tenemos los resultados de encuesta que los vamos a ver en el siguiente reporte. Yo quisiera aprovechar este cambio de documento para, bueno, saludar de nuevo a José Jesús Zapata, a Jaime Delgadillo, a Felipe Briones, a Leti Kampfner,
a María Barrera, y bueno, son todos los que tenemos. Vámonos entonces ahora, compañeros, al documento de encuesta, ¿sí? Aquí hay otras informaciones que son interesantes, que vale la pena ver. Miren, la más importante para mí, ¿sí? Sobre todo por los candidatos que andan ahí queriendo conectar con la gente, ¿sí? Que los escuchen. Bueno, pues si tú quieres tener la atención de la gente, tienes que hablarle de las cosas que a la gente le preocupan, las cosas que le interesan, no de las cosas que a ti te interesan. Entonces es muy importante saber en qué está pensando la gente. Por eso hay una pregunta que es muy importante, que justamente indaga sobre lo que tienen en mente las personas. Y entonces nos vamos aquí y llegamos justamente a esta pregunta. Fíjense cómo hacemos la pregunta. Dice, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Miren, los políticos gastan mucho dinero en saber qué se publicó, sí, pero eso no es lo importante. ¿Qué importa que se haya desgañetado un locutor o un conductor de televisión, o que los periódicos hayan sacado 8 columnas de una nota si no se quedó en la cabeza de la gente? De nada. Entonces, ¿para qué demonios están tan atentos a eso? Y ese no es el problema. El problema es que reaccionan, deciden en función de lo que se publicó, no en función de lo que se quedó en la mente de la gente. Y es ahí en la mente de la gente donde está la lucha, compañeros. Entonces, esto es lo importante. ¿En qué está pensando la gente? ¿Está pensando en el cuarto informe, en lo que dijo el presidente? Pues miren, resulta que está pensando en los huracanes, en los asesinatos, muertes y matanzas, en la inseguridad, las inundaciones, los mineros atrapados, los asaltos, robos, la violencia, el trabajo que está haciendo el presidente, sí, de manera muy general. El presidente quiere militarizar la Guardia Nacional, sí, hay gente que está pensando eso. La falta de agua en Monterrey, los accidentes automovilísticos, los feminicidios de México, el mantenimiento de obras públicas, los asuntos políticos de cómo se están agarrando los opositores contra el presidente, los sucesos de Chiapas, etcétera. Lo interesante aquí, compañeros, es que no está en un lugar preponderante el tema del cuarto informe de gobierno, ¿sí? Entonces, eso es relevante. Vamos a ver qué hay. Bueno, el principal problema ya sabemos que es la inseguridad. Vean la evolución. Esta es la aprobación al presidente. Vean ustedes cómo va la aprobación, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Hay una pérdida en lo que va del año de cerca de 10 puntos. Y si nos vamos a la calificación que señalamos hace un momento, vemos que la evolución de la calificación es esta, ¿sí? También a la baja, y el porcentaje de calificaciones altas está a la baja, el de las calificaciones bajas está al alza, ¿sí? Y llegamos a esta que es muy importante. Miren, es cierto que dependiendo de qué personajes estén en una lista de candidatos, pues van a ser los resultados. Quitamos uno y se modifican las cosas. Pero hay esta pregunta que tiene también sus asegúnes, porque van a ser mencionados pues, los que anden más en los medios de comunicación, los que estén más presentes. Pero aquí por lo menos tenemos la ventaja de que no se excluye a nadie, porque la pregunta es quién le gustaría que fuera el próximo presidente. Muchos conocen esto como el top of mind. Bueno, resulta que están en primer lugar, los que están en color azul, Marcelo Ebrard, ¿sí? López Obrador y Claudia Sheinbaum, pero ya empieza pues a darse una situación donde de nuevo empieza Marcelo Ebrard a distanciarse de Sheinbaum. Luego alguien de Morena, Fernández Noroña, Adán Augusto, están en otro nivel, ¿sí? Y bueno, ahí está toda la lista. Vamos a ver otra cosa. Miren, aquí está la historia de esta competencia entre Marcelo y Ebrard. Miren ustedes cómo avanzó Ebrard, cayó Claudia, luego retrocede Ebrard, recupera Sheinbaum, y ahora otra vez se está dando esta situación de distancia. Fernández Noroña anda por acá. A ver, bueno. La identificación partidista, bueno, pues tenemos a Morena con 29.2%, ¿sí? Le siguen, pues ustedes pueden observar ahí, si suman el PRI y el PAN, como tenemos una situación, pues muy complicada, pues en esta pregunta para la oposición. Pero
hay que ver otras cosas, pues. Vamos a ver. Si usted pudiera platicar con López Obrador, ¿qué le diría? Bueno, miren, aquí está lo que le diría, y lo que hemos estado observando últimamente es que hay ya un 5.2% que le pedirían que renuncie, ¿sí? Y bueno, ¿qué más vamos a ver? Pues vamos a ver finalmente cómo está la situación del mejor político de México. Miren ustedes cómo está la caída aquí del presidente, ¿sí? Ok, la alerta que les señalamos. Y bueno, aquí alguien me está boicoteando esta transmisión. Vamos a ceder un poco. Vamos a seguir aquí. El peor político de México, bueno, desde la semana pasada se acomodó el presidente López Obrador en este selecto grupo conformado por Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Sí, ya miren ustedes, entre Carlos Salinas y Andrés Manuel López Obrador la diferencia es solamente de una décima en este indicador. Y bueno, a ver, miren, aquí se ve en la gráfica cómo se están cayendo en este indicador. Caerse aquí pues es bueno y subir aquí es malo, pues, en el indicador de peor político. Cómo López Obrador está ganando terreno. Pudieran cruzarse estas líneas, ¿sí? Y bueno, nos vamos rápidamente pues a cómo está la situación de la interna de Morena, que es la que está ya muy definida. Y tenemos un empate técnico entre Marcelo Ebrard y Claudio Sheinbaum. Marcelo Ebrard con 23.4, Sheinbaum con 17.8. Después Fernández Noroña, las Cárdenas Batel, Ricardo Monreal y Adán López. Bueno, y finalmente quiero mostrarles cómo están, después de haber quitado a Luis Donaldo Colosio, porque dijo que él ya no iba a jugar, y también quitar a Ricardo Anaya porque su partido no lo mencionó. Entonces la situación entre los opositores queda del siguiente modo. En un empate, en primer lugar están Enrique de la Madrid, José Antonio Meade, Santiago Krill y Beatriz Paredes. Y en un segundo bloque pues están todos estos, ¿sí? Samuel García, Lili Telles, Ildefonso Guajardo, Alito Moreno, César Garza Villarreal, Maru Campos, Mauricio Curi, Mauricio Vila y Juan Carlos Romero Hicks. Algunos de estos apenas empezamos a medirlos, entonces vamos a tener que esperar unas 3 mediciones más para que esto se vea un poco más completo y que ya empecemos a ver los monitoreos. Por lo pronto, compañeros, eso es lo que tenemos, ¿sí? Yo pienso pues que vamos a tener de nuevo una semana de expectativa. O sea, ¿qué va a pasar ahora? El presidente pudiera retomar eso, nada más que ahora vamos a tener el asunto de que en unos días más van a cesar los spots. Pudiera ese ser un factor para que pues pierda un impulso que está teniendo, que quizá le esté evitando un deterioro, un descenso importante. No sabemos. Por eso hay que medir, ¿sí? Y claro que una cosa es no saber y otra cosa es no jugar a adivinar, ¿sí? Asomarnos un poco al futuro, a de algún modo poner en juego, ¿sí? O a prueba lo poquito o lo mucho que conozcamos del fenómeno político. A veces acertamos, a veces fallamos, pero lo que es claro es que hay una condición de incertidumbre muy interesante y que poco a poco se van a ir definiendo las cosas. Por lo pronto, yo creo que para el presidente y para Morena las cosas no son todo lo halagüeñas que ellos quisieran, ¿sí? Y entonces se abren oportunidades, por supuesto. Estos repuntes tanto del PRI como del PAN pudieran también pues ser elementos que, si se manejan bien, pudieran hacer de esto un avance sostenido en su recuperación. Ahorita se ve lejos la situación de que pueda perder Morena la elección, ¿sí? Es más interesante y tiene un poco más de incertidumbre, aunque algunos dirán que no, si se va a conseguir que sea Claudia Sheinbaum la candidata de Morena. Yo creo que ese es el primer gran reto del presidente López Obrador en un propósito que muchos pensamos que tiene,
de seguir manteniendo el control político del país. El primer reto es que la candidata sea Claudia Sheinbaum, ¿sí? Si pierde eso, pues ya va a entrar en una etapa donde pues ya no ganó todo, ¿sí? Da la impresión pues de que en la pirinola o en la perinola, ¿sí?, política, el presidente quisiera que le salga toma todo. Pero si no gana la candidatura Sheinbaum al interior, si la gana Ebrard, da la impresión de que el resultado será todos ponen, porque en ese sentido todo el mundo pondría. La oposición porque difícilmente ganaría, sí, es claro, pero López Obrador tampoco se llevaría todas las canicas, tendría que frenar. Pero cuando todos ponen, pues todos pierden un poco, pero también todos ganan algo, ¿sí? Y en este caso yo creo que lo que ganaríamos es por lo menos que no continuemos el contexto de polarización y de irracionalidad que ha caracterizado a este gobierno. Por supuesto que esta ya es mi opinión, ¿sí? No son los datos, pero tengo derecho a una opinión. Y bueno, es lo que tenemos, compañeros. Nos vemos entonces, mañana muy tempranito con Ricardo Rocha, ¿sí? Eso de las 6:40 más o menos. Por la noche, aquí en Monterrey, en Televisa Monterrey, con nuestro amigo Gregorio Martínez y Ramón Alberto Garza. Y ahora les anuncio que a partir de esta semana la mesa grillera pasa de los sábados a los jueves a las 10 de la mañana, igual en el Antonio I, ¿sí? Y bueno, hay una serie de cambios. Las bohemiadas, ¿sí?, donde yo me olvido de estas cosas y me meto a la música. Las bohemiadas van a regresar pues a su día habitual de muchos años, que es los sábados, pero vamos a mantener el horario tempranero de las 6 de la tarde, ¿sí?, de las 6 a las 10 de la noche. Compañeros y amigos, me dio mucho gusto saludarlos. Si me están viendo en YouTube, pónganle like, síganme, ¿sí? Estoy muy lejos de poder monetizar este tipo de ejercicios, pero eventualmente podrá suceder. A mí me encantaría que esto pudiera ser sustentado por la sociedad civil, ¿sí? No tengo tiempo, así como mexicanos, para la corrupción, que se van allá con los gringos y les bajan dinero y andan así haciendo sus cosas, ¿sí? O sea, en mi caso no es así. No tengo las relaciones y no me interesa tenerlas, ¿sí? Pero sí me gustaría poder tomar muestras más grandes y tomar muestras más frecuentes. Y una forma es pues que haya un apoyo social. Es difícil que haya. Lo que sí puede pasar, y eso pues seguramente va a ocurrir, es que empecemos a tener más trabajo. Más trabajo donde yo tendré una condicionante para aquellos que están interesados en el tema nacional de que esto no lo quiero dejar. Si alguien no me quiere contratar, pues prefiero dejar de ganar en eso que dejar esto. A mí me interesa mucho seguir así de manera abierta el fenómeno de la sucesión presidencial. Entonces, habrá otros clientes, sin embargo, en otros estados, etcétera. Si tengo más clientela y tengo más recursos, le voy a inyectar a esto, ¿sí? Para que podamos, pues, por lo menos tener una muestra un poquito más grande y ojalá que al menos pudiéramos medir unas 2 veces a la semana para que estemos más atentos, ¿sí? Porque esto es muy dinámico, en cualquier momento hay variaciones y vale la pena seguirlo. Estamos viviendo la historia y es importante documentarla y documentarla bien, ¿sí? Porque miren, de repente alguien midió hace 3 meses y luego vuelve a medir y dice, oye, está igual, no ha cambiado. Sí, chato, nada más que en esos 3 meses estaba aquí y luego subió y ahora está cayéndose. Entonces tú me estás diciendo que no pasó nada, pero se está cayendo el señor, o se está cayendo la intención de voto por este partido. Entonces, entre más aisladas sean las muestras, menos idea tenemos de la dinámica de esto. Sí sabemos qué está pasando hoy, sí tenemos el valor de hoy, en eso no hay discrepancia, pero no entendemos si está subiendo, si está bajando. Y eso es fundamental, porque si está bajando, quiere decir que hay que revisar las cosas. Y si está igual, o peor aún, si alguien me dice que está subiendo, entonces voy a quitar, ¿sí? Ok, voy
voy a pensar que lo que está haciendo, lo que estoy decidiendo está perfecto. Y entonces vienen los descalabros políticos. Muchas de las tragedias de mis amigos, los políticos, se deben a que utilizan encuestas para tomar decisiones, ¿sí? En lugar de este tipo de esquemas, que bueno, pues ahí está, ¿sí? Es un regalo que yo le he dado al mundo para que lo usen, ¿sí? Los que lo quieran usar, ¿sí? Y los que no, bueno, pues es cosa de ellos. Yo cumplo con hacerlo esto y con haberlo hecho y ofrecerlo, pues, a los que andan, pues, ahí con ganas de ser gobernadores o alcaldes, ¿sí? Ya para hablar en términos un poco más llanos y simples, ya no le hagan al pendejo, así, búsquenme y yo les ayudo. No los voy a hacer ni gobernadores ni alcaldes, esa es una pendejada, ¿sí? Hay un loco ahí que dice que él hace presidentes, está ahí un pendejo. Nadie hace presidentes ni gobernadores a nadie, ¿sí? Los resultados electorales dependen de una bola de cosas que no están bajo el control de nadie, ¿sí? Pero sí podemos ayudar a que la probabilidad de éxito se haga un poquito más elevada. Eso es lo que se puede hacer nada más. Bueno, ya me eché mi comercial, compañeros. Los saludo con mucho cariño y estamos en contacto. Bye.